muy interesantes las charlas que han habido. He tenido oportunidad de escuchar varias de ellas, enfocadas en el área de producción animal también. Yo voy a combinar un poco algunos temas. Voy a hablar un poco de producción animal, pero también de algunas biotecnologías que se están incorporando en la producción, para tratar de solucionar algunos de los problemas que se han conversado anteriormente en las charlas de producción lechera, bovina, y también relacionado con la eficiencia reproductiva, principalmente en especies productivas. Bueno, inicialmente quiero hacer una pequeña referencia. Yo trabajo en la Universidad de Chile, varios profesores que van a presentar en este congreso también, como la doctora Valenzuela. La Universidad de Chile está en Santiago y es la universidad más antigua de Chile, y también tiene su facultad de veterinaria, que está en la zona sur de Santiago, donde nosotros trabajamos, ¿ya? Y el mejor equipo de Chile de fútbol también es el de la Universidad de Chile, aunque algunos no lo crean, pero... Bueno, esta charla se va a enfocar primero en algunos aspectos relacionados con las células troncales, que probablemente ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, que se conocen como células madres, pero el término más correcto es el de célula troncal. Y vamos a hablar sobre algunos mecanismos biológicos que son interesantes en todas las especies de animales domésticos, e incluso en animales silvestres también pudiese ser interesante. Vamos a hablar un poco de los potenciales de diferenciación, regenerativos, y algunas aplicaciones que pueden ser importantes para el tratamiento de enfermedades que afectan al ganado, como por ejemplo el caso de la mastitis bovina. Y finalmente hablar un poco sobre una estrategia que estamos desarrollando en el laboratorio para producir gametos desde células troncales, que es una línea que se viene adaptando un poco de la medicina humana para el tratamiento de la infertilidad, que lo estamos tratando de llevar a la medicina veterinaria. Bueno, las células troncales son células, ¿no es cierto?, se dividen, una clasificación muy grande es entre lo que son las células troncales embrionarias, que se derivan de los embriones, ¿no es cierto?, de los embriones en estado muy temprano, y las células adultas, que están presentes en prácticamente todos los tejidos, no solamente en adultos, sino que también en estados fetales. Estas células normalmente están en vasos sanguíneos, adheridas a los vasos sanguíneos, y por eso en alguna época se pensaban que eran más bien pericitos, y tienen la propiedad de desprenderse de los vasos sanguíneos y entrar en circulación, principalmente bajo el efecto de algunas señales químicas, algunos factores que las activan y las hacen desprenderse. Por lo tanto, pueden viajar por la circulación y llegar a lugares donde hay lesión, donde hay injuria, y aplicar una serie de propiedades que son regenerativas. Estas células tienen la propiedad de autorrenovarse, es decir, mantener un pool de células indiferenciadas, y al mismo tiempo de diferenciarse en precursores de otras líneas, como por ejemplo las más conocidas en el caso de las mesenquimáticas, son la línea de diferenciación hacia osteocitos, es decir, células, ¿no es cierto?, de los huesos, hacia adipocitos, células del tejido adiposo, y también hacia condrocitos, que son las células del cartílago. Entonces, esas son principalmente las líneas más conocidas, pero también se ha visto que estas células pueden diferenciarse hacia otras líneas más distantes, como por ejemplo las neuronas. Una de las propiedades que se ha mostrado que tienen estas células en el último tiempo, no solamente su capacidad de diferenciación, sino que también la capacidad de liberar una serie de factores que tienen propiedades bien interesantes. Cuando las células llegan, por ejemplo, a través del torrente sanguíneo hacia lugares donde hay lesión, pueden liberar factores que son inmunomoduladores, o podríamos decirlo antiinflamatorios, y por lo tanto tienen un efecto también antiinflamatorio, factores antiapoptóticos, algunos factores que promueven la angiogénesis o la formación de vasos sanguíneos, y también algunos factores antibacterianos
que hacen que estas células sean una herramienta interesante para el tratamiento no solamente de enfermedades degenerativas, sino también de enfermedades infecciosas. Yo les voy a hablar un poco de eso en unos minutos. En medicina humana se realiza mucha investigación para tratar de desarrollar productos que puedan ser utilizados para el tratamiento de enfermedades, y la verdad es que no hay muchos productos aprobados actualmente con uso comercial. Muchos estudios están en fases clínicas, pero les voy a mencionar algunos productos que se han aprobado. Por ejemplo, hay un producto que se conoce como Proquimal, que lo produce una empresa que se llama Osiris, y que se comercializa para el tratamiento de una enfermedad que se llama el injerto contra huésped, que es un rechazo que producen principalmente pacientes que tienen leucemia y que no aceptan trasplantes de médula. Generalmente en el caso de los niños esto provoca la muerte en un alto porcentaje, y se ha visto que este tratamiento con estas células puede ayudar a reducir el rechazo. El producto está aprobado en Canadá y en Nueva Zelanda desde el 2012. En Japón también se aprobó un producto similar en el 2015. En 2018 se aprobó un producto que también basado en células troncales para la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune. Y actualmente hay más de 3.000 ensayos que se están realizando y que están registrados, digamos, en el Registro Internacional de Ensayos Clínicos de la OMC para utilizando, digamos, estas células. En Estados Unidos, la FDA ha aprobado principalmente terapias basadas en células troncales hematopoyéticas, que son un tipo de célula distinta a la mesenquimática. En el caso de la medicina veterinaria, la aplicación que se ha, digamos, la investigación que se ha realizado en los últimos años principalmente se ha enfocado en los caballos, en los equinos, sobre todo en equinos que son de competición, que sufren lesiones en ligamentos, y que estos ligamentos tienen difícil regeneración. También han habido en el último tiempo algunas investigaciones en pequeños animales, en caninos y en felinos. Sin embargo, en animales de producción ha habido poca investigación. Yo les voy a mostrar algunos datos que nosotros hemos determinado en nuestro laboratorio. Hasta el momento no hay productos, digamos, aprobados, por lo menos por la FDA, para tratamiento en animales de producción, o en pequeños animales, en general en medicina veterinaria, que yo sepa. Por lo tanto, aquí hay un área, digamos, que es interesante, digamos, para desarrollar estas biotecnologías que pueden servir para tratamiento de enfermedades. Nosotros tuvimos hace algunos años la visita del profesor Arnold Kaplan, que es profesor en la Universidad de Case Western en Estados Unidos, quien nos dio algunas charlas. Él fue el profesor que acuñó este término de célula troncal, sin embargo, en los años 70. Sin embargo, recientemente cambió el término, ya para nuestra sorpresa, debido a que él considera actualmente que las células más bien tienen efectos medicinales, más que de diferenciación. El factor o la propiedad más interesante sería la de liberar factores medicinales, y por lo tanto, ¿no es cierto?, de pasar de llamarse mesénquima stem cell, él las empieza ahora ya a denominar células de señales medicinales, es decir, células que liberan estos factores, que ya les he mencionado algunos de ellos, y que serían importantes, digamos, en esta estrategia terapéutica. Yo uso esta vaca de Vitruvio para mostrar algunas investigaciones que se están realizando en el caso del ganado en general. La utilización de células troncales ha servido como modelo de diferenciación celular para estudiar enfermedades, por ejemplo, degenerativas, como la encefalopatía espongiforme bovina, ¿ya? Y la infectividad que tienen los priones en el caso de esta enfermedad. También se está realizando investigación como un modelo de diferenciación muscular
para evaluar el efecto, por ejemplo, de algunos nutrientes o de algunos factores de diferenciación en mejorar la composición del músculo y por lo tanto de la carne, por ejemplo, aumentar la cantidad de tejido adiposo, disminuir la cantidad de fibra en el músculo a través de estudios in vitro utilizando células troncales. Nosotros hemos realizado algunos ensayos, les voy a mostrar algunos datos de esto. La glándula mamaria, ¿no es cierto?, es el órgano, podríamos decir, más importante en el caso de las vacas lecheras. Desde hace algunos años ha habido investigación también en tratar de mejorar la regeneración de la glándula mamaria, sobre todo cuando hay efectos de infección, en el caso de la mastitis, y también para aumentar la producción de leche. Y también recientemente hay un área de investigación en el cual se está tratando de utilizar estas células para mejorar o sustituir la producción de gametos, pasar a una producción de gametos in vitro, por ejemplo en el caso de los espermatozoides, ¿ya? Lo cual podría ser interesante, digamos, para aplicaciones en caso de mejoramiento genético en ganado, como un método alternativo, por ejemplo, la inseminación artificial, o como un sistema, digamos, para trasplantar células troncales entre distintos animales para poder utilizar, digamos, también como forma de mejoramiento genético. Bueno, nosotros en nuestro laboratorio, en la facultad, hemos estado haciendo ensayos desde prácticamente el 2010, primero evaluando las propiedades de estas células. Nosotros obtenemos células originalmente desde médula ósea, de fetos obtenidos en plantas faenadoras, donde probamos, digamos, las capacidades de diferenciación de estas células, inicialmente hacia, por ejemplo, la línea osteogénica, hacia formar hueso, y podemos ver aquí algunas fotografías de inmunofluorescencia, donde se ve la presencia de marcadores específicos de hueso. En esta fotografía se ve cómo estas células depositan calcio, que se puede teñir con un color café o negro, en comparación con los controles, que no han sido tratados con factores de diferenciación. Estas células tienen una capacidad bien importante de producir calcio, y también pueden formar lípidos, ¿ya? En esta diferenciación hacia adipocito, hacia tejido adiposo, o de producir cartílago, que es, digamos, la tercera línea importante en el caso de las células mesenquimáticas. Esta es una fotografía de una estudiante que estuvo trabajando, ella es Jennifer Cortés, y una publicación que realizó hace ya algunos años sobre este tema, donde en ese tiempo, digamos, había pocas publicaciones, digamos, en esta especie. Otro estudiante que trabajó en nuestro laboratorio, Fernando Dueñas, que es colombiano, realizó su magíster en el laboratorio, trabajó en diferenciación hacia la línea neurogénica para ver si podíamos hacer un modelo, digamos, de neurogénesis, que es interesante, digamos, como les había comentado, para evaluar, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas en el bovino. Y él determinó que hay cierta propiedad, digamos, de estas células también de transformarse en neuronas, ya como se puede ver, digamos, en algunas de estas fotografías, adquieren una forma bien característica neuronal, y también expresan marcadores neurogénicos, ¿ya? Que son específicos. Entonces son técnicas, digamos, de inmunofluorescencia con anticuerpos. Y también y otro estudiante que nosotros también tuvimos en el laboratorio, que es Lucas Okamura, un estudiante de Brasil, estuvo evaluando el potencial de estas células para diferenciarse hacia músculo, ya con la idea de tratar de generar un sistema también in vitro para evaluar, por ejemplo, el efecto de los ácidos grasos sobre la diferenciación y cómo podemos suplementar ácidos grasos en la dieta, digamos, de ganado de carne y mejorar la composición del músculo. ¿Ya? Y él tratando estas células con distintos factores como la cecitidina, la galactosidasa y un medio de cultivo, digamos, especial, pudo aumentar la expresión de algunos marcadores que están asociados a músculo, como la desmina. Entonces,
Esto muestra, digamos, que hay un factor, una capacidad también de estas células de diferenciarse hacia músculo. Hemos realizado también algunos estudios en equinos, que ustedes ya lo había comentado un poco y probablemente han escuchado de que se están realizando estudios para utilizar estas células en el tratamiento de lesiones osteoarticulares en caballos fina sangre de carrera, sobre todo, que sufren lesiones en tendones, como por ejemplo el tendón superficial, digital y el profundo, que son tejidos que son muy resistentes, tienen una alta resistencia a la fuerza mecánica, ¿ya? Por lo tanto permiten que un caballo, digamos, corra a una alta velocidad. Sin embargo, y tienen al mismo tiempo una alta elasticidad. Sin embargo, cuando se producen rupturas de estas fibras, la capacidad regenerativa de este tejido es muy baja. Hay una baja, digamos, cantidad de células en este tejido, y por lo tanto la recuperación es muy mala. Y esto en el tratamiento generalmente los veterinarios que digamos que se dedican a equinos lo saben bastante bien. Se basa en utilizar antiinflamatorios, reposo, digamos fisioterapia, una serie de tratamientos, pero en general mucho de este tejido, más que digamos regenerarse, cicatriza con fibroblastos y por lo tanto digamos tiene tendencia a volver a lesionarse, ¿ya? Entonces aquí hace varios años digamos se viene investigando en utilizar estas células troncales para ver si podemos regenerar digamos este tejido con tendón. Entonces nosotros hemos realizado algunos ensayos, hay antecedentes previos que muestran que estas células podrían diferenciarse en cultivos, digamos, en placas de cultivo en laboratorio, hacia tendón, o hacia tenocito, digamos, que es la célula, digamos, que compone el tendón. Y algunos estudios de hace varios años mostraron que, por ejemplo, estas células tienen una morfología, estas son células troncales de médula ósea muy parecidas histológicamente a un tendón, pero tienen una organización distinta, y esto está dado principalmente por la fuerza mecánica que tiene el tendón, ¿ya? Y aquí hay harta investigación que se realiza en tratar de recrear bajo condiciones de laboratorio, digamos, la formación del tendón, agregando una serie de factores, digamos, que permiten que estas células se vayan diferenciando. Nosotros hemos hecho algunos estudios sobre esto, hemos aplicado factores de diferenciación en cultivos de células obtenidas de médula ósea fetal, de equino, y al aplicar factores como BMP12, que es una citoquina que induce diferenciación de estas células, vemos que aumenta la expresión de varios marcadores del tendón hacia el día 21 días después del cultivo, ya como por ejemplo esqueletaxis, tenomodulina y colágeno 1 alfa 1, que son marcadores de diferenciación hacia tendón. Este trabajo fue recientemente publicado en una revista de veterinaria, en ciencias veterinarias equinas, y también estas células comienzan a expresar, digamos, marcadores como colágeno 1 alfa 1, que se puede detectar con inmunofluorescencia, digamos, y se puede visualizar en estas fotografías, o se puede detectar, digamos, a través de técnicas como citometría de flujo, ¿ya? Lo que indica que hay un potencial de estas células para diferenciación hacia tendón, y podrían ser utilizadas, digamos, en el tratamiento de estas lesiones. Ahora, habría que llevar esto un poco a estudios clínicos en animales, digamos, en modelos animales, para poder evaluar su efectividad, digamos, terapéutica. Ahora, volviendo un poco al modelo bovino, que es el que yo trabajo principalmente, nosotros, en base a varios estudios que realizamos en condiciones de laboratorio, pensamos que estas células podrían servir para el tratamiento de una de las principales enfermedades que afectan a las vacas lecheras, que es la mastitis, ¿no es cierto? Que es la inflamación de la glándula mamaria, producto de una serie de patógenos que afectan a esta, o que producen, digamos, esta infección.
La mastitis es la principal enfermedad que afecta al ganado lechero. Es la causa también del principal uso de antibióticos en industria lechera, y en distintos países a nivel mundial ha aumentado mucho la regulación en el uso de antibióticos. Incluso, digamos, se están restringiendo el uso de antibióticos en producción animal. Esto, en el caso de Chile, recientemente se está discutiendo una nueva ley que va a restringir mucho el uso de antibióticos en producción animal, sobre todo en la producción salmonera y también en la producción de ganado bovino, debido al riesgo que existe, ¿no es cierto?, de aumento de, ¿no es cierto?, de la resistencia bacteriana. Algunos datos de Chile, no tenemos muchos datos sobre prevalencia de mastitis, pero hay datos de la década del 2000 que hablaban de un 80% de prevalencia de mastitis, y hasta el 2016 tenemos prevalencia de 75%, bastante alta, y de la cual uno de los patógenos importantes, que es el Staphylococcus aureus, tiene también un porcentaje importante, digamos, de mastitis provocada por este patógeno. ¿Ya? El Staphylococcus está presente normalmente en la piel y es oportunista, ingresa cuando hay, digamos, un canal del pezón abierto, después de la ordeña, en animales que están inmunodeprimidos, ¿cierto? Coloniza el parénquima de la glándula y provoca la mastitis. Es muy difícil de tratar con tratamientos antibióticos y es contagioso, es decir, se puede transmitir a otros animales a través de la ordeña. Bueno, les había comentado que actualmente hay un aumento a nivel mundial por regular el uso de antibióticos. Esto desde distintas organizaciones mundiales como la FAO, la OMS, la OIE, digamos, se han emitido una serie de documentos que están llamando a mejorar las prácticas del uso de medicamentos veterinarios, especialmente en el caso de los antibióticos, y es algo que en los próximos años vamos a ver fuertemente en todos los países, digamos, el aumento de la regulación en el uso de los antimicrobianos. Entonces aquí se hace necesario y es interesante, digamos, buscar alternativas para el uso digamos, de tratamientos, de terapias que nos ayuden a controlar las infecciones en los animales y a reducir el uso de antibióticos. Entonces, nosotros propusimos utilizar células troncales, dado que estas células han mostrado, digamos, capacidad, digamos, antiinflamatoria y también antimicrobiana. Bueno, hace algunos años tuvimos algunos estudiantes que estuvieron trabajando en este tema. En una fotografía, un estudiante de Perú, Olger Guamán, que estuvo trabajando en evaluar el efecto antiinflamatorio que producen estas células. Estas células liberan una enzima que se conoce como IDO, que tiene efectos antiinflamatorios, inmunomoduladores, y queríamos ver si estas células en un ambiente inflamatorio, como es el que se produce cuando hay presencia de interferón gamma en los cultivos, o cuando el interferón está presente, ¿no es cierto? Generalmente en los fenómenos inflamatorios se aumentaba, digamos, la producción de esta enzima. Entonces aquí vemos que a medida que aumentamos los niveles de interferón, aumentan las cantidades de IDO. Esto es con una técnica que es el PCR. También aumenta la producción de quinurenina, que es un metabolito que está producido por la acción de IDO, que también indica, digamos, efecto antiinflamatorio. Y una serie de citoquinas como interleuquina 6 y prostaglandina E2, que son, digamos, también mediadores antiinflamatorios que produce, digamos, estas células. Y Olger también evaluó el efecto, digamos, inmunomodulador de estas células, porque normalmente lo que hacen ellas es liberar una serie de moléculas que controlan a los linfocitos. ¿Ya? Los linfocitos son parte de las células del sistema inmune que generan la inflamación. Y nosotros, a través de una técnica también de proliferación de linfocitos que se pueden contabilizar en esta citometría de flujo, aquí podemos ver en estos puntos de colores la proliferación de linfocitos, y tenemos un control positivo cuando los linfocitos son expuestos a otras células de otros individuos, empiezan a proliferar
de forma bastante importante y se puede ver estas nubes ya de colores que indican que hay mucha proliferación linfocitaria. Pero cuando nosotros agregamos aquí en esta reacción medio de cultivo derivado de las células troncales, podemos ver cómo esta proliferación comienza a reducirse, ¿ya? Y eso es principalmente por el efecto que tienen, digamos, estas moléculas que se liberan al medio de cultivo, digamos. Por lo tanto, indican que efectivamente hay un efecto, digamos, inmunomodulador de estas células que, digamos, estas son condiciones de laboratorio, pero que podrían ser interesantes, digamos, para en el caso de la mastitis. Una de las cosas, digamos, más interesantes que tratamos de evaluar también, aparte del efecto inflamatorio o antiinflamatorio de estas células, es el efecto antibacteriano, ¿ya? Y hay una serie hay un área de investigación muy potente, digamos, no solamente en medicina veterinaria, sino que también en medicina humana, en el cual se están buscando extractos, productos que tengan efectos antimicrobianos, derivados de plantas, derivados de distintos productos, y hace algunos años se descubrió que estas células también secretan unas proteínas que se conocen como péptidos antibacterianos o antimicrobianos, que se sabe que existen, por ejemplo, en la piel y en otros tejidos, pero especialmente son secretados por estas células debido a que ellas tienen, ¿no es cierto?, esta función como de vigilancia, ¿ya? Y que normalmente, digamos, atienden lesiones, efectos, digamos, inflamatorios. Entonces, también otro estudiante que tuvimos en el laboratorio, Berli Kawaskanko, un estudiante también peruano, estuvo trabajando en evaluar este efecto antimicrobiano de las células contra Staphylococcus aureus derivados de mastitis, de un caso de mastitis. Aquí, ¿no es cierto?, lo que hace es traer medio de cultivo de células, ¿ya? Y exponer al Staphylococcus aureus a este medio de cultivo y posteriormente, ¿no es cierto?, evaluar el crecimiento del estáfilo en agar, que es una técnica relativamente simple que se utiliza en microbiología para, en base al conteo de unidades formadoras de colonias, y en el cual nosotros podemos ver si es que este medio reduce la proliferación de esta bacteria, ¿ya? Entonces, aquí le voy a mostrar un gráfico de proliferación de Staphylococcus, donde normalmente en un control donde la bacteria crece sin ningún tipo digamos, de factor que inhiba, de antibiótico o de cultivo con células troncales, normalmente el estáfilo, después de una hora de siembra, aumenta mucho su proliferación, digamos, si consideramos el tiempo, el crecimiento basal como el 100%, casi un 30% adicional alcanza después de una hora, y esto se mantiene, digamos, en la medida en que van pasando el tiempo. Pero si cuantificamos, ¿no es cierto?, la proliferación del estáfilo en presencia de de cultivos, digamos, de medios de cultivo derivados de células troncales, podemos ver cómo este medio de cultivo logra reducir la proliferación, no solamente bajar, digamos, el crecimiento, sino que reducir la proliferación o, digamos, provocar, digamos, un efecto bactericida, digamos, en estos cultivos de bacterias a medida que va pasando el tiempo. Y este efecto, digamos, va ligeramente aumentando. Entonces, estos datos, digamos, nos indican que efectivamente hay factores, proteínas, digamos, en estos medios de cultivo que tuvieron un efecto bactericida, digamos, contra este estáfilo derivado en un caso de mastitis. Y bueno, estos son datos que muestran, también es un perfil de marcadores que mostrarían, digamos, cuáles son que estas células o estos cultivos, digamos, son específicos de células troncales, que no hay contaminación con otro tipo de células, a pesar de que nosotros normalmente comparamos estas células con controles que son, por ejemplo, fibroblastos de piel, que también tienen efecto antibacteriano, pero vemos que en general las células troncales tienen un efecto antibacteriano más potente que los fibroblastos. Aquí podemos ver, digamos, las células, perdón, las barras que son rayadas comparativamente con las barras llenas, que son los fibroblastos, hay un efecto, digamos, mucho más marcado.
Esto es un poco parte de lo mismo, son distintos experimentos donde se muestra el efecto de la concentración del medio, es decir, nosotros aumentamos la potencia de los medios de cultivo concentrándolo 10 veces, o preactivamos a las células, es decir, le presentamos el estáfilo una vez para que lo conozcan, y después de ese medio de cultivo se lo volvemos a poner al estáfilo para evaluar el efecto. Y vamos viendo que en general hay una disminución muy potente de la proliferación de esta bacteria. Estos datos son todos en laboratorio, en cultivo, ¿ya? Y nos indican que efectivamente, como les decía, las células producen factores. Nosotros tratamos de caracterizar uno de estos factores, que es la beta-defensina, es una proteína que es prácticamente como un tubo, un cilindro, que se inserta en la membrana de la bacteria y hace que el contenido de esta bacteria escape por ese tubo, prácticamente desinfla a las bacterias y como que fuera, digamos, un globo, y nosotros insertamos un tubo, un lápiz, digamos, y se revienta. Y vimos que en general la beta-defensina, esto es una técnica de ELISA, aumenta mucho su expresión en células que han sido preexpuestas, digamos, al estafilococo, comparativamente con controles, también en las células de piel, y estas son células troncales de médula ósea y también de tejido adiposo, cual que indica que, digamos, no solamente las de médula ósea, sino que las de otros tejidos también tienen esta capacidad. Bueno, también un estudiante de Ecuador, compatriota de ustedes, que Miguel Hervis, que estuvo también trabajando en nuestro laboratorio y evaluando la capacidad de migración de las células, si se mueven, queríamos saber si las células se mueven y cuánto se mueven. ¿Por qué? Porque si nosotros la utilizamos en tratamiento, ¿no es cierto? En el caso de la mastitis, la glándula mamaria en una vaca es muy grande, y si vamos a administrar una pequeña cantidad, o la cantidad que sea de células, queremos que éstas se muevan, digamos, en la glándula, buscando también llegar a los lugares de lesión. ¿Ya? Y Miguel utilizó una técnica que se llama Transwell, donde se ve la capacidad de las células de moverse a través de una membrana, bajo el efecto de una serie de factores que ponemos en la parte, digamos, inferior de esta cámara, y podemos ver que en general las células se mueven bastante. Aquí se ven células, digamos, que han atravesado la membrana bajo el efecto de suero fetal bovino, y se movilizan muchísimo. Ya estos datos también fueron publicados hace algún tiempo. También él evalúa, digamos, el efecto angiogénico de las células. Entonces, estos datos de laboratorio nos permitieron avanzar un poco más hacia los estudios in vivo, en vacas, digamos, en el mundo real. No tan real, porque esta es una recreación, digamos, bajo condiciones también de universidad. Tenemos una pequeña lechería que creamos, digamos, para este estudio, con poquitas vacas, son 15 vacas Holstein Friesian cruza con Jersey, y estas vacas de primer parto, ¿no es cierto?, comenzaban a producir leche. Teníamos un sistema de ordeña portátil que nos permitía, digamos, recrear, digamos, una lactancia en estas vacas. Lo que primero hicimos fue evaluar el efecto de un estudio de seguridad. Nosotros queremos ver que estas células no provoquen un efecto nocivo en estas vacas. Entonces, en vacas sanas, nosotros aplicamos por vía intramamaria 25 millones de estas células para evaluar si es que hay un rechazo inmune en las vacas contra las células. Ya estas células derivan de otros individuos, de fetos, son individuos antigénicamente distintos. Entonces ustedes saben que cuando hay trasplante de células de un individuo a otro, que es lo que se llama el trasplante alogénico, hay rechazo. Entonces intentamos evaluar si es que había, digamos, algún tipo de rechazo. Se aplicaron 2 dosis, el día 0 y 10 días después, y se evalúa una serie de parámetros, hemograma, perfil, ya, para ver si es que hay algún tipo de rechazo. También evaluamos aumento de temperatura en la glándula mamaria. Aquí hay 2 estudiantes de pregrado que estuvieron trabajando con un sistema infrarrojo de medición de temperatura, que hoy día
En esa época, ya hace algunos años, era bastante novedoso. Hoy día se usa para, ¿no es cierto?, evaluar la temperatura para detectar personas que pueden tener, digamos, COVID. Y nosotros lo usamos para detectar aumento de temperatura en la glándula. En este caso, en este ensayo de seguridad, no encontramos diferencias entre los cuartos tratados y los cuartos controles. También medimos leucocitos, linfocitos y neutrófilos en sangre para ver si había aumento, digamos, de respuesta inmune en estos animales. No encontramos diferencia en los días que fuimos contando, cada 5 días fuimos tomando muestras, no encontramos diferencias significativas. Y también otros parámetros de sangre, como proteínas totales, fibrinógenos, albúminas y globulinas, que podrían indicar aumento de la producción de inmunoglobulinas contra las células. No encontramos, digamos, diferencia en los días que fueron muestreados, indicando que en general no hay una respuesta sistémica en las vacas contra estas células que fueron administradas por la vía intramamaria. También aislamos linfocitos periféricos en estas vacas, y después estos linfocitos se evalúa la expresión de algunos marcadores, marcadores de proliferación de linfocitos que son más o menos conocidos. Ya vimos un pequeño aumento en el día 5, pero no es significativo en relación al resto de los días, y también de otros marcadores inflamatorios en estas células. Entonces, estos datos nos indican que en general las vacas que son tratadas con estas células no responden, no hay rechazo inmune, por lo menos a nivel sistémico. A lo mejor a nivel local puede haber un efecto, pero eso no lo pudimos evaluar. Por lo menos no hay aumento de temperatura en la glándula mamaria. Entonces, a continuación nosotros evaluamos el efecto, hicimos un estudio de eficacia, donde se intenta verificar si estas células efectivamente pueden reducir la infección de Staphylococcus aureus. Para eso tenemos a las vacas con mastitis, digamos, con mastitis por Staphylococcus aureus, y se utilizaron tres grupos: un grupo que fue tratado con células en el día 4 y el día 10, un grupo que fue tratado con antibióticos, que es normalmente la terapia normal, el día 4, el día 5, y un grupo que fue tratado con un placebo. ¿Ya? Y aquí se miden varios parámetros, principalmente en leche, que son las unidades formadoras de colonia, y el recuento de células somáticas. Normalmente los parámetros, digamos, que se utilizan en las granjas lecheras para ver presencia de mastitis en estanque principalmente, pero en este caso fueron muestras, digamos, tomadas individualmente de cada una de las vacas. Y aquí tenemos los promedios. Entonces, en este gráfico vemos el recuento de células somáticas en distintos grupos, digamos. Estos son cuartos mamarios. Los valores más bajos, que son los cuartos no infectados, ¿no es cierto? Es lógico que tengan los valores más bajos de recuento de células somáticas. Las células somáticas son principalmente leucocitos que están en leche y tienen los valores más bajos. Y el resto de los cuartos que fueron infectados y que fueron tratados con antibióticos, como en el caso de la línea naranja, o con células, con el caso de la línea gris, o con el placebo, en general tienen valores más altos de recuento, ¿ya? Y al mismo tiempo no hay diferencias significativas entre estos tratamientos, ¿ya? Lo cual fue un poco sorpresivo. Pensamos que las vacas tratadas con células iban a tener valores más bajos, similares a las no infectadas, pero la verdad es que el efecto antiinflamatorio que nosotros vimos no es significativamente distinto comparado, por ejemplo, a los antibióticos. Lo que sí fue bien interesante es cuando nosotros evaluamos la cantidad de bacterias en la leche, porque cuando contamos, por ejemplo, las unidades formadoras o bacterias en las vacas que fueron infectadas y tratadas con antibióticos, en general encontramos valores valores que van disminuyendo. Indica que los antibióticos comienzan a controlar la infección y alcanzan niveles de bacterias relativamente bajos, pero no terminan, digamos, de haber bacterias. Muchas de las vacas, digamos, siguen con estos cuadros, se transforman en cuadros crónicos. Este es el caso, ¿no es cierto?, de la línea naranja, que indica el grupo que fue tratado con antibióticos.
Y en el caso del grupo que fue tratado con placebo, es decir, con nada, prácticamente con un suero, vemos que los valores de bacterias tienden a aumentar bastante, sobre todo desde el día 5 en adelante después de la infección. Y en el caso de las células de las vacas que fueron tratadas con células, vemos valores intermedios, es decir, no tan bajos como los antibióticos, pero más bajos que el placebo. Esto indica que las células tendrían, digamos, un efecto intermedio, ¿ya? Que tendería a disminuir la cantidad de bacterias en la leche, ¿ya? No de forma tan efectiva como los antibióticos, pero en forma más efectiva que el placebo, ¿ya? Y eso es un dato que fue también publicado recientemente en una revista y que es bastante interesante, porque indica que, ¿no es cierto?, las células tendrían, digamos, efectos antibacterianos. Y en el caso de las tasas de curación, que son cuántas vacas se recuperan en base a los distintos tratamientos, tenemos que en el caso de los antibióticos se recuperaron 3 de 5 vacas, es decir, vacas que no presentan bacterias después del tratamiento. En el caso de las células se recuperó una, y en el caso del placebo no se recuperó ninguna. Entonces estos datos nos indican que estas células podrían, digamos, ser interesantes para como una terapia, digamos, innovadora, nueva, ¿ya? Este fue uno de los, yo diría, el primer estudio, digamos, que se publicó sobre este tema. Han salido recientemente algunos estudios también. Nosotros presentamos también una patente para desarrollar una terapia que está presentada en Chile, también en Europa y en Estados Unidos, para desarrollar una terapia, digamos, en base a estas células para el tratamiento de la mastitis. Y eso va a depender un poco de la posibilidad de, digamos, de asociarse con empresas que puedan, digamos, estar interesadas en este tipo de terapia. Bueno, en la última parte de la presentación también les voy a mostrar otra línea que estamos desarrollando, que un poco le había comentado al principio, que es la idea de desarrollar gametos desde estas células troncales, ¿no es cierto? Yo les mostré al principio que las células tienen capacidad de diferenciación en distintos tipos celulares, desde las células de hueso, cartílago, grasa. Un poco les mostré también los estudios en neuronas, hicimos algo en hepatocitos, en la parte de tendones, en equino, en músculo, etc. El gameto en particular, el espermatozoide, es una célula muy especializada, muy difícil de generar, ¿cierto? Ustedes saben, a través de la espermatogénesis, en los testículos hay desarrollo de estas células que son haploides y que son en un proceso de diferenciación muy complejo. Y desde hace algunos años se viene investigando la capacidad de esta célula de diferenciarse a gametos para realizar tratamiento principalmente en humanos, para pacientes que tienen infertilidad, que han sido tratados, por ejemplo, que han sido sometidos a quimioterapia para el tratamiento de cáncer y que pierden, ¿no es cierto?, la fertilidad porque sus túbulos seminíferos se pierden, digamos, las células, y se está investigando para diferenciar estas células para formar nuevamente gametos, ya sea en los túbulos seminíferos, trasplantando células, o en condiciones in vitro. En el caso de los animales, en el caso del ganado, también se ha tratado durante muchos años de aislar las células troncales testiculares, que son las espermatogoniales, para producir gametos in vitro, o para trasplantarlas a otros animales, por ejemplo, de un toro de alto valor genético, sacar estas células espermatogoniales, trasplantarlas en toros de menor valor, y estos posteriormente pueden ser utilizados para que monten vacas y generen progenie de alto valor genético. Esto es una tecnología de trasplante de células espermatogoniales troncales que ya tiene varios años, un par de décadas, digamos, de investigación. El problema aquí es que las espermatogoniales, estas células son muy difíciles de aislar, de cultivar, tienden a diferenciarse. Por eso nosotros propusimos la idea de utilizar las mesenquimáticas, que están en grasa, en médula ósea, en muchos tejidos distintos, y les voy a mostrar algunos resultados de esto. Primero, bueno, estas son algunas de las estrategias que... perdón.
algunas de las estrategias que hemos utilizado, utilizar factores de diferenciación como BDP4, TGF-beta, ácido retinoico son algunos factores, o hacer cocultivo con células de Sertoli, que son células, ¿no es cierto?, que están en los testículos, que normalmente se encargan de esto, o transfectar a las células con vectores que tienen genes de diferenciación. Les voy a mostrar algunos datos de cada uno de estos. Aquí hay estudios de una estudiante también de Ecuador, Yajaira Cortés, que trabaja en exponer a las células a distintos factores. ¿Ya? Voy a mostrarle algunos datos del tratamiento de estas células con ácido retinoico, que es un factor bien importante que participa en la espermatogénesis. Y cuando ella expuso estas células aumentan la expresión de genes asociados a la espermatogénesis, como DASL, o células, genes, digamos, de pluripotencia, como nanos y U4. ¿Ya? Esto es medido por PCR y también con citometría de flujo, donde se puede ver que las células aumentan el porcentaje o las poblaciones celulares aumentan el porcentaje de células positivas a estos factores. Estos son datos, digamos, que muy experimentales todavía, que muestran que las células podrían adquirir, digamos, características de células germinales. También otro estudiante de Angola, Moisés Segunda, estuvo trabajando en un cocultivo de células con células de Sertoli, donde en el fondo aquí se trata de recrear las condiciones del túbulo seminífero, pero en placas de cultivo, ¿ya? Durante 21 días, y lo que él encontró es que estas células, ¿no es cierto?, también la población de células comienza a aumentar la cantidad de células que expresan marcadores de diferenciación, O4, que es un marcador, es un gen que está asociado a células troncales embrionarias, que indica que las células, digamos, están aumentando, están avanzando hacia un estado, digamos, pluripotente, o enanos similar, y especialmente DASL, que es una proteína, es un gen que participa mucho en esta diferenciación germinal. Estos datos también indican que estas células tendrían potencial. Y estos son estudios, digamos, de inmunofluorescencia, donde se van detectando, si las células van cambiando las proteínas que van expresando. Se puede ver cómo el cocultivo con estas células aumenta la cantidad de células que expresan, por ejemplo, nanos, o que expresan DASL, que son el marcador germinal, indicando que van tomando una función, especialmente características distintas a medida que se van co-cultivando con estas células. Y para avanzar en la última parte, les voy a mostrar algunos datos. Estos son bastante recientes, de una estudiante que estuvo trabajando en transfectar a las células, aquí ya entrando un poco en el área de la biología molecular, donde las células se le incorporan algunos vectores, ¿no es cierto?, que tienen genes importantes. Vimos anteriormente que DASL es un gen muy importante, lo incorporamos en un vector con STRA8, otro gen, y BOWL, son 3 genes que guían mucho de esta diferenciación germinal en un vector, y estas células se cultivan en estas placas, y después se tratan además de estar transfectadas, se tratan con factores de diferenciación por 14 días. Es decir, es mucha manipulación, digamos, bajo condiciones de laboratorio para ver el efecto que puedan tener. Y lo que encontramos aquí es que cuando estas células se transfectan, aumentan considerablemente, en forma significativa, digamos, la expresión de estos 3 genes, como era de esperarse, digamos. Y también de otros genes, digamos, que están participando, no solamente los 3 que se incorporaron, pero también aumenta la expresión de los genes de pluripotencia, O4 y nanos, y otros genes que normalmente no están en estas células, pero que participan en la espermatogénesis, como PIWI, como Fragilis y c-KIT, que son también genes muy importantes en la espermatogénesis. Y ya avanzando hacia la última parte, estos son estudios, digamos, de inmunofluorescencia, donde también se van detectando la presencia de estos genes a medida que las células son transfectadas y son, digamos, cultivadas con estos factores, indicando que van adquiriendo lo que se llama un fenotipo distinto, es decir,
las células, digamos, se van transformando en un tipo celular distinto. Ahora, ¿cuánto nos falta para llegar a un espermatozoide? Probablemente mucho. Las células tienen que hacer meiosis, ¿no es cierto? Tienen que transformarse en células haploides, tienen que, ¿no es cierto?, cambiar su morfología, pero hay datos, estudios, digamos, investigación que se está haciendo en otros países, en Estados Unidos, donde utilizando células embrionarias se pueden ya producir espermatogonias, digamos, que incluso tienen una pequeña formación de la cola del espermatozoide, lo cual es bastante, digamos, interesante y indica que podría, digamos, haber un avance en esta línea. Bueno, como conclusiones de la presentación, solamente indicarles que estas células troncales son una fuente interesante, digamos, para el tratamiento de enfermedades en medicina veterinaria. Yo principalmente les he compartido un poco de información en bovino y en equino, y en base a varios estudios, digamos, de laboratorio que hemos realizado para evaluar su diferenciación y la liberación de factores regenerativos, y también que podrían ser utilizados, digamos, para esta producción in vitro de gametos, que es algo bastante interesante que nos tiene ocupados. Aquí un poco una fotografía del equipo de trabajo, de los estudiantes que les he mencionado. Hay muchos estudiantes de latinoamericanos, así que esto, digamos, me tiene bastante orgulloso en ese sentido, y algunas de las fuentes de financiamiento de agencias de Chile y de Brasil y de Angola. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a